Hola, en este video vamos a trabajar los aspectos referentes al presente perfecto, the present perfect. Comenzamos. Usos. Lo primero que vamos a trabajar hoy día es en qué caso se utiliza. Recuerden que estos videos son orientativos y que según algunos autores existen más usos que desde mi punto de vista están contenidos dentro de estas categorías que yo puse acá para hacerlo más simple. Tenemos el uso número 1. Dice, acción que ocurrió en un momento no definido del pasado. Y acá tenemos un ejemplo, en español primero y después en inglés. Ejemplo, ¿hemos hablado antes? Y acá está escrito en inglés porque me lo pidieron los estudiantes. Profe, ponga ejemplos y pónganlos en los otros idiomas. Ya. Tenemos, we have talked before. Está contraído, por eso dice we've talked before. Esto es algo que sucedió antes, en algún momento no específico del pasado. Caso número 2 o uso número 2. Acción que comenzó en el pasado y sigue desarrollándose en el presente sin un momento de término específico. Acá, esto es súper importante. Gran parte de la utilización de este tiempo es esta. Cosas que ocurrieron en el pasado y que guardan una estrecha relación con el presente, ya sea porque aún están sucediendo o porque sus consecuencias siguen vigentes. Ese es el clásico ejemplo de he perdido mis llaves. Todavía las estoy buscando. Veamos el ejemplo que puse acá. Dice, he vivido aquí durante 5 años. I have lived here for 5 years. I've lived here for 5 years. Lo dije primero sin la contracción y luego contraído. ¿Qué sucede con la palabra for? No siempre va a ser por y para, como uno trae ese recuerdo del colegio. En este caso significa durante, para este tiempo concretamente. Uso número 3. Experiencias en general. Estas van con ever y con never. Ever generalmente va en preguntas. Cuando te dicen, por ejemplo, ¿alguna vez has hecho algo? Y ese alguna vez se expresa con este ever. Have you ever? Vendría siendo la pregunta, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura de preguntas. Y acá tenemos un ejemplo con never. Dice, nunca he viajado en avión. I've never traveled by plane. Medios de transporte van con la preposición by. Recuerde, by train, by car, by taxi, etc. Excepto a pie, que se dice on foot. No se dice by foot. Y tenemos acá también ese verbo traveled, que está con una sola L. Si lo ves por ahí con 2 L's, es la versión británica. La palabra travel lleva una L en inglés norteamericano y 2 en inglés británico, para que lo tengamos presente. Y ahora sí, vamos con las reglas para las afirmaciones. Y acá está el típico cuadrito gramatical, ya saben, para la gente que le gusta esto. Y comienza con sujeto, luego viene have o has, según corresponda, y luego viene el pasado participio del verbo, acá la típica lista que te dan en la escuela, la tercera columna, donde dice, por ejemplo, comer, comió, comido. Esos son los participios, los que en español terminan en ado, ido, estudiado, bailado, cantado, comido, tenido. Esos son los que van acá junto con el verbo have, que en este caso funciona como haber, no como tener. Entonces dice, por ejemplo, he comido, he estudiado, he viajado, al igual que los ejemplos que vimos previamente. Entonces acá tengo 2 casos. Primero dice, I have lost my keys. He perdido mis llaves. Al lado lo puse contraído entre paréntesis, que es muy probable que lo escuchemos así. I've lost my keys. Con eso expresado como I've. Y otro ejemplo que dice, she has been to Spain twice. Ella ha estado en España 2 veces. Y acá está contraído, she's been to Spain twice. She's been to Spain twice. Y acá abajo puse cuáles van con have y cuáles van con has, por si no te acuerdas. Has solamente es para he, she, it y todos los nombres que lo representen. Y arriba tenemos que have va con I, you, we y they. Continuamos. Preguntas. Estructura de pregunta. Recuerden que las preguntas son 2. Hay 2 tipos de preguntas en inglés. Las que son de información, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y las que comienzan directamente con verbo, que son las de sí o no. Entonces acá puse los 2 casos. La de información la dejé entre paréntesis porque no siempre va. Después de la palabra o frase interrogativa vendría el have o has. Después vendría el sujeto y después el complemento, más el signo, que nunca se nos tiene que olvidar. Y acá viene la primera pregunta. De ejemplo, have you ever tried Thai food? Have you ever tried Thai food?
¿Has tú alguna vez, y acá hay una pregunta con ever, que lo mencioné antes, ¿has tú alguna vez probado la comida tailandesa? Y ahí está al revés. ¿Has tú alguna vez probado tailandesa comida? Así se piensa en inglés. Las características, las descripciones va el objeto más importante al final. En este caso es Thai food. Y el segundo ejemplo, how many times has she visited this city? ¿Cuántas veces, how many, cuántos para contable, times, veces, has she? Dice, ¿cuántas veces ha ella visitado esta ciudad? How many times has she visited this city? Y esta es una WH question porque comienza con una frase interrogativa que es ¿cuántas veces? Si te puedes dar cuenta, la de arriba comienza directamente con el have y la de abajo comienza con ¿cuántas veces? Ahí trabajamos los dos tipos de pregunta. Ahora que viene la negación. Recordemos que siempre uno habla de esta forma afirmando, negando y preguntando. Y ahora viene la negación, que es muy simple porque es igual a la afirmación, pero incorporando un not después de ese have o ese has. Y acá está la típica estructura gramatical y tenemos sujeto más have, has, más el not, más el complemento. Esto puede ir contraído como haven't o como hasn't. Y acá tenemos el primer ejemplo. The students in this class haven't practiced enough. Los estudiantes en esta clase han no practicado suficiente. Ahí lo estoy leyendo literal. Los estudiantes en esta clase no han practicado suficiente. Segundo ejemplo. Mark hasn't finished her studies. Perdón, no era Mark, era Mary. Lo leí mal. Mary hasn't finished her studies. Mary no ha finalizado sus estudios. Acá lo leemos literal y sería Mary ha no finalizado sus estudios. Se dice en ese orden o se expresa en ese orden en inglés. Mary hasn't finished her studies. Y la de arriba, the students in this class haven't practiced enough. Esa palabra enough significa suficiente y se pronuncia con una A pequeñita. Enough. Enough. Y al principio lleva este sonido que es intermedio entre una E y una I. Enough. Continuamos. Palabras de uso común. Acá hay 5 palabras que muy comúnmente van con este tiempo, con presente perfecto. Generalmente, de hecho, a veces cuando uno trabaja quizzes o actividades en alguna prueba, actividades de tipo gramatical, generalmente un indicador, porque cuando te toca reconocer un tiempo en una actividad, aparece una rayita y dice ¿en qué tiempo está esta oración? Identifica, pues una de las formas de ayudarte a esto es distinguir una de estas palabras, porque usualmente van con presente perfecto. Vamos con la primera que es just. Ahí puse al lado la fonética A pequeñita. Just significa recién. Y acá hay un ejemplo. I've just had lunch. I've just had lunch. Dice, lectura literal, yo he recién tenido almuerzo. Recuerden que en inglés no existe el verbo almorzar, existe tener almuerzo o comer almuerzo. Have lunch or eat lunch. Entonces acá dice, esto lo podríamos traducir como he almorzado recién. O acabo de almorzar. Si queremos parafrasear esto, podemos decir acabo de almorzar. Ahí ya estoy adaptando totalmente la frase. Vamos con la segunda. Already. Y ahí está la forma en que se pronuncia already, con una O al principio, all, luego ready. Already. Y dice, they've already finished their project. They've already finished their project. Ellos han ya finalizado su proyecto. También lo estoy leyendo literal. Número 3, tenemos la palabra yet. Recuerde que esa jotita del símbolo fonético no es una jotita, sino que es una I que se hace desde la garganta, I con vibración. Yet. Y significa aún. En este caso, recuerden que estas palabras pueden cambiar, sus significados podrían cambiar en otros contextos, así que muy atentos con eso porque yet también se usa en otros casos para decir aún así, pero eso es cuando funciona como conjunción. Acá está de otra manera. No quiero introducir conceptos gramaticales de ese estilo porque los encuentro poco prácticos para el video, pero lo importante con lo que se tienen que quedar es que la palabra yet puede usarse en otros contextos con otro significado, así que no se queden con que siempre va a ser aún, ya, atentos ahí. Entonces tenemos el ejemplo con yet. Aquí sí salió Mark. En el otro ejemplo era Mary. Aquí está Mark. Dice, Mark hasn't watched that movie yet. Mark ha no visto esa película aún. Entonces,
Mark hasn't watched that movie yet. Mark no ha visto la película todavía, ¿cierto? Y ahí lo parafraseé y lo ordené para que suene como mejor, para que suene mejor en español. Luego tenemos el caso de sense, que esto se pronuncia sense. Fíjense en los fonemas. No, muchas veces lo escucho como science. Bueno, esa es la ciencia. Science le dicen los alumnos. No, este es sense. Y significa desde para fechas en este caso. También vamos a encontrarnos con otro sense que tiene otros usos en otros contextos. Así que comenzamos. Dice, Nora has lived here since 1990. Recuerde que los años se expresan 1990 en este caso. Entonces dice, Nora ha vivido aquí desde 1990. Nora has lived here since 1990. 1990. Luego tenemos finalmente for, que no siempre significa, como lo mencioné antes, para ni por. En este caso va a significar durante, para periodos. Y tenemos acá, Nora has lived here for 20 years. Es otra manera de expresar lo que dijimos arriba. Arriba pusimos la fecha, desde 1990, y abajo dice durante 20 años. Entonces, Nora has lived here for 20 years. Nora ha vivido, y este sí se puede leer como literal. Nora ha vivido aquí durante 20 años. Y estas son las 5 palabras más comunes que se utilizan con present perfect. Thank you very, 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 very much.